Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde narramos las más terroríficas experiencias reales de la audiencia y ustedes escúchenlas si es que se atreven. Esta noche está con nosotros mi amiga, nuestra amiga, Mariana Portillo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a Insomnio. Bien contentos de que estés acá otra vez. Gracias. Oye Mariana, antes de que comencemos, por favor, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Claro, me encuentran en Instagram como _Mariana Portillo y en Facebook como Mariana Portillo. Son las redes que más uso. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Yo les recuerdo que si ustedes quieren mandar sus experiencias reales o evidencias, por favor háganlo al correo fepo@podcastparanormal.com. Si quieren que su historia se mantenga en el anonimato, es importante que agreguen la palabra anónimo. Mucho les voy a agradecer y les agradezco siempre que dejen su poderosísimo like, comentarios y por supuesto si nos pueden ayudar compartiendo este contenido con personas que les guste el terror. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Este va a ser un capítulo un poquito fuerte y bastante personal. Quisiera comenzar antes de contar esta historia que siempre de una persona muy cercana. Tengo aquí pues esto que es el guión de las historias que se van a contar, pero antes de comenzar con estas historias, quisiera en esta ocasión especial dedicar este capítulo a un gran amigo que ya no está con nosotros pues en esta realidad tridimensional, pero por supuesto siempre va a estar con nosotros, un gran amigo que estuvo viviendo conmigo cuando estaba en mi juventud, a los 19 años más o menos, bastante tiempo, estuvo viviendo conmigo en la Ciudad de México y bueno, lo dejé de ver mucho tiempo, después me lo volví a encontrar, un gran chef, un gran amigo, una gran persona, y desde aquí te mandamos un saludo a donde quiera que estés y nos vemos en algún momento pronto, seguramente. Esto ha dedicado para mi amigo, nuestro amigo Íñigo Romo. Fíjate que en un momento en el podcast conté yo una historia que él me cuenta, justamente que experimentó en un lugar que algunas personas tenemos pues miedo cuando resulta que tenemos que estar en uno de estos sitios. Estoy hablando, por supuesto, de hospitales. Y fíjate, voy a contar rápidamente esta historia que me contó. No es la historia que iba a contar, pero me parece que es pues a manera de recordarlo, ¿no? Esta historia Claro. que me gustó mucho. Él es una gran persona, como te decía. Es una persona de un corazón grandísimo. Y no sé si es la abuela por parte de la familia de su mamá o de la familia de su papá. La verdad es que no lo sé. O si es una tía abuela, pero me contó que su abuela no era una buena persona. Los trataba mal. Fíjate que no era que hiciera algo malo, simplemente como que no conectaba con ellos. Ajá. No conectaba con nadie, vivía sola, estaba sola totalmente. Nadie quería verla, nadie se acercaba a la abuela, pero un día la abuela se pone grave y está en el hospital y nadie va a verla. Entonces él como que se preguntó, ¿no? Y dijo, oigan, vamos a ver a la abuela, Sí. ¿no? Le dijeron, pues si quieres irla a ver tú, pero nadie quería. Y él fue a ver a su abuela y estando en el hospital, pues sí, se dio cuenta de que era como grosera, ¿no? O sea, como le decía, pues, ¿qué haces aquí? Mejor vete, etcétera. Y él aún así se quedó a cuidarla como familiar esa noche y estaba pues en esta habitación, estaba la abuela, no le hablaba, estaba despierta, él estaba leyendo una revista, cuando de repente notó que la abuela estaba asustada. Entonces la vio que estaba, o sea, se veía incómoda. Se acercó para ver qué pasaba, si le podía ayudar con algo. Y cambió totalmente, ¿no? De cómo era así grosera, fría. Ajá. Le dijo, oye, es que ya vi aquel que viene por mí y no es lo que yo esperaba. No dejes que me lleve.
Él pues obviamente pensó que a lo mejor estaba alucinando o algo. Ajá. Y él se veía muy asustada. Y le decía, ¿no lo ves? Le decía, no. Le decía, no dejes que me lleve, por favor. No dejes que me lleve. La calmó, le dijo, mira, no te preocupes, no pasa nada, aquí estoy yo, etcétera. Y ella se resignó a que él no podía ver lo que ella estaba viendo. La notó un poco más calmada, se volvió a sentar para seguir leyendo la revista y notó en el borde de metal de la cama, en el tubo, Ajá. que había un reflejo de algo oscuro. Pero se quedó pensando un momento, ¿qué es eso que está ahí reflejado? Porque en el cuarto no podía ver otra cosa. Se dio cuenta que además el ambiente se estaba poniendo muy frío. Y de repente, esa sombra comenzó a moverse, el reflejo. No manches. Él veía la sombra reflejada ahí, la abuela veía algo más, y cuando terminó de pasar ese reflejo, esa sombra, se desvaneció y su abuela falleció. ¿Qué? Me dice, y esto es algo que, la razón por la que comencé con esa historia, porque hay una historia más adelante que tiene que ver con esto, y yo sé que es un tema difícil en el que me voy a meter, pero presten mucha atención a este detalle. Cuando decimos que lo bueno y lo malo, pues tiene que ver evidentemente con la forma en la que nosotros como seres humanos hemos determinado lo que es bueno y lo que es malo, estamos en un error. Así es. Desde que nacemos, si nosotros observamos nuestra parte espiritual, nuestro corazón, entendemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Lo entendemos perfectamente. No necesitamos que algo nos diga, que un Dios labre en piedra. Ajá. Una frase tan sencilla como no Robarás. robarás, no le quitarás la vida a otra persona, etcétera. No lo necesitamos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tan sencillo como aquello que causa sufrimiento, dolor, oscuridad en el planeta es algo malo. Así es. Y evidentemente lo contrario vendrá siendo algo bueno. Yo no creo que exista un infierno o un cielo, pero sí creo que en esa repetición de vida, en ese evento de ir y regresar, nuestra conciencia no se pierde, nuestra identidad no se pierde, somos seres inmortales, pero si en esta experiencia física hacemos las cosas mal, nuestra próxima experiencia física puede verse detenida o va a ser algo por lo que vamos a tener que pagar por lo que hicimos en esta vida. Creo yo que es mejor ser parte del equilibrio de la vida, Ajá. de la parte buena. No, espero que nadie que esté escuchando esto tenga que llegar en ese último momento y observar lo que sea que viene por ti y sea tan terrible que te cause miedo. Debiera ser al revés. Dicho esto, bueno, vamos a Wow. hablar de hospitales. Qué fuerte. Supongo que experiencias así conoces, ¿no? O sea, has escuchado. Bastante, sí. No me ha pasado. Gracias a Dios digo yo, porque pues yo soy muy miedosa. Sí he estado en hospitales, muy corto tiempo, pero sí he escuchado un montón de historias. Son historias Muy fuertes. duras. De hecho, si te parece, mira, siempre empiezo con una historia como de alguien muy cercano. Ujú. O algo que me contaron hasta familiarmente. Esta no era la historia, nada más estaba comentando esto de este gran amigo. Mandaron una historia que pidieron que se quedaran en el anonimato. Ok. Entonces, por motivos de este anonimato, cambiamos el nombre de la persona para que te pueda contar la siguiente historia con la que vamos a abrir estas historias de hospitales. Muy bien. A ver. Esta persona, digamos, Maribel, es de la Ciudad de México, al igual que su familia. Pero, por diversas cuestiones, termina viviendo en Monterrey. Ella en un momento, pues obviamente, se enamora de una persona y se mudan a Monterrey, donde de hecho, pues está viviendo en este momento. En su familia, que habían sido siempre muy cercanos, su papá, pues imagínate, eso que le pasa a muchos padres y madres, que no se dan cuenta que sus hijos ya crecieron
y tienen que volar, tienen que partir. No se quieren despegar. No se quieren despegar, están muy acostumbrados a ese núcleo familiar tan fuerte. Y el papá no quiere que ella se vaya a Monterrey. No quiere, está en contra de esto. Trata de convencerla de que no se vaya, pero al final ella se termina yendo a vivir a la ciudad de Monterrey. Monterrey está al norte de la República Mexicana y la Ciudad de México está justo en el centro, lo que sería como el ombligo. Hay muchos kilómetros que separan a Monterrey de la Ciudad de México. Ella está viviendo ahí y un día, a las 2 de la mañana, después de un tiempo de ya estar viviendo ahí en Monterrey, años, recibe una llamada. Es una llamada de su hermana que le comenta que su papá, el cual tiene cáncer, está en una etapa difícil de esta enfermedad. Dice que ya llevaba varios meses luchando contra esa enfermedad, pero esa noche su estado empeoró. Estaba literalmente en una situación crítica. Ella obviamente viendo que bueno, son las 2 de la mañana y ella está en Monterrey, empieza a platicar con su hermana y le dice, mira, toda la familia nos estamos moviendo para estar con él en el hospital. Sabemos que pues él quisiera que tú estuvieras aquí, aunque no te lo dice porque ustedes básicamente ya rompieron relaciones y no se hablan. Chispas. Pero yo creo que algo puedes hacer, ¿no? Y dice, claro. Se queda pensando acerca de esto y dice, pues yo tengo que ir a la Ciudad de México, tengo que ir al hospital a ver a mi papá. Decide esperar a que amanezca, porque salir en ese momento a las 2 de la mañana, bueno, es una cosa muy difícil, ¿no? Aparte, ¿qué vas a hacer? O sea, sí, te vas manejando, vas a llegar muchísimo tiempo después. Dice, voy a esperar a que den las 6 de la mañana que salga el sol y voy a ver la manera en que pueda yo viajar para estar con mi papá en el hospital, que está grave. El diagnóstico, según los médicos, pues es, no hay esperanza, está muy mal y además el señor está sumamente débil. Ella se queda con esta información y comienza a recordar en lo que da las 6 de la mañana cómo la relación con su padre se había fracturado cuando ella se casa y se muda a Monterrey. Dice que al principio pues él trata de convencerlo, luego de convencerla, luego dejan de hablar, ella intenta comunicarse, pero simplemente su papá está dolido y no quiere hablar con ella, no quiere hablar con ella. Su plan, amanece y yo estoy yendo en el primer vuelo para ver a mi papá. Durante la madrugada, pues él se sigue mensajeando con su hermana y sus hermanos para que le vayan informando cómo va evolucionando la situación. De repente, se queda ahí con esto cuando dan las 4:25 de la madrugada. Ella no está dormida y recibe un mensaje. Cada mensaje que llega, por supuesto, para ella es abrirlo, es así como, híjole. Esperando lo peor. Esperando lo peor. Y este mensaje la llena de alegría. Cuando ve el mensaje, es un mensaje de su papá. Un mensaje de texto de su papá. Y obviamente, al darse cuenta que su papá le está escribiendo un mensaje, dice, mejoró. Ajá. Pues si no, no tendría el celular, el papá, para mandar un mensaje. Ni las fuerzas tampoco. Este mensaje, cuando lo abre, la llena de felicidad. Es muy simple. Dice, hola hija. Inmediatamente ella pues se pone muy contenta. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Y lo primero que le dice es, estoy bien, no te preocupes. Inmediatamente pues ella empieza a preguntarle más cosas y empieza a ponerse al día, empieza a platicar con su papá. Ellos empiezan a conversar con estos mensajes de texto. Le dice ella, pues en ese tiempo que tienen, le pide perdón por haberse distanciado, lamenta mucho pues obviamente el no haber hablado tanto tiempo con él. Y él pues le dice, tranquila, no te preocupes, yo también te pido una disculpa. Hubiese querido que nunca hubiéramos perdido ese contacto. Y finalmente, pues bueno, mientras están hablando, el papá se despide y le dice, te echo mucho de menos,
Pero no te preocupes. Pronto nos vamos a ver y nos vamos a reír como cuando tú eras chiquita. Te amo mucho. Bendiciones, le dice el papá. Ella pues está muy contenta de saber que su papá está bien. Un alivio ya. Sí, ya no tiene que esperar a que salga el sol para tomar un vuelo. Ajá. Y ahora sí, dice, ya me voy a dormir. 10 minutos después de que termina de mandar estos mensajes, su teléfono comienza a sonar. Es una llamada. Contesta, es su hermano, el cual, con una voz quebrada, que se nota que había estado llorando, sollozando, le dice: lo siento, papá falleció. Ella de inmediato le dice: no es posible. Pero si yo acabo de platicar con papá hace 10 minutos. Y el hermano le dice: no, estás confundida, eso es imposible. Dice: no, acabo de hablar con papá, tengo los mensajes de texto. No, papá entró en coma a las 3 de la mañana y falleció 1 hora después, a las 4 de la mañana. No, el primer mensaje que tengo de él es a las 4:25. No, papá falleció a las 4 de la mañana. Obviamente, ella se queda atónita de esto que está pasando. El hermano, que no sabe ni siquiera cómo tratar esta conversación, le dice: discúlpame. Entre que entró en coma y falleció, todo se volvió una locura. No sabíamos qué hacer, estábamos desesperados y se me olvidó avisarte. Entonces, discúlpame por no habértelo dicho antes. Y ella ya no siguió insistiendo, porque a diferencia de ellos que estaban ahí presentes, ella sí había logrado hablar con su papá. Ella sí logró despedirse. Después de tanto tiempo de no hablar, pudo hacerlo. Y se sentía tranquila. Nos comenta que lo que la dejó realmente tranquila, además de haber hablado con él, Ajá. y haber limpiado, pues haber arreglado esta situación, son unas palabras que estaban en estos mensajes de texto. La frase principal que siempre va a recordar: estoy bien, no te preocupes. No manches. What? Lo que muchos O sea, dicen, ¿no? Qué bonito, pero a la vez, wow. O sea, tener esa oportunidad de haberse, después de todo lo que pasó, haberse despedido, ¿no? Al menos. Sí. Es que es doloroso porque extrañamos a las personas. Ajá. Pero por lo menos el estar segura de que su papá va a estar bien. Está bien. No sabemos en dónde está, Pero está bien. pero está bien. Wow. Qué oportunidad Y de única hecho para creo ella. que es una de las dudas que todos tenemos cuando un ser querido se va, ¿no? Claro. Si va a estar bien. Sí. Así es. Así es. Wow. Uf. Bueno, Empezamos fuerte. empezamos fuerte. Marianita, por favor, haznos el honor, ahora sí, de empezar con las historias oficiales de este episodio. Wow. Yo veo con una historia, pues igual, así, yo diría bastante, sí, fuerte. A ver, se llama ¿Dónde estás? Es el título, igual la persona que nos lo manda decidió quedarse en anónimo. Ok. Entonces, te voy a contar más o menos cómo va su historia. Hace aproximadamente 5 años, ella se enfermó mucho. Tuvo problemas de la respiración, tanto así que una noche simplemente no podía respirar. Su ritmo cardíaco empezó a bajar y empezó a quedar pálida. Entonces su mamá, asustada, rápidamente llamó a la ambulancia para que fueran por ella. Claro. No tardaron en llegar,
La checaron los paramédicos y se dieron cuenta que era vital trasladarla al hospital, pues tenía una inflamación pulmonar. Si no la trasladaban de emergencia rápido, podría perder la vida. Pues por suerte sí llegaron a tiempo al hospital, a uno de los mejores hospitales de su región, de hecho un hospital privado. Ahí estuvo internada, era de que no podía salir porque tenía que estar entubada hasta que esa inflamación bajara y pudiera respirar, pues como normalmente, ¿no? Le dijeron que aproximadamente unos 3 días estaría ahí en cuidados intensivos para que pues pudieran estarla vigilando. Claro. En esa habitación que le dieron, la 306, compartía esa habitación con otra persona, eran solo ellas dos. Una mujer de avanzada edad estaba con ella. Esta mujer casi siempre ya estaba en un estado de agonía que casi siempre se quejaba. Siempre tenía esos achaques, ya por la edad se quejaba. Sobre todo en las noches. En las noches es donde se ponía más inquieta. Y algo que siempre hacía mientras se quejaba era murmurar un nombre. Rocío. Hasta parecía que le costaba trabajo a la mujer hablar, pero nunca dejó de pronunciar ese nombre entre sus quejas, entre sus lamentos. A esta chica le llamó bastante la atención, Rocío. Y una enfermera, incluso la que las atendía a las dos, le comentó que Rocío era la hija de esta señora, doña Teresita se llamaba. Era la hija de esta señora que cuando su mamá se puso mal, Rocío la había llevado ahí al hospital, dejó su tarjeta de crédito y jamás volvió a aparecer. La había dejado ahí. Ay, qué feo. Entonces la chica ya entendió un poco de por qué estaba preguntando la señora por ella ya. Entonces, bueno, estuvo ahí esos 3 días, tal como los médicos le dijeron. Todas las noches escuchaba lo mismo, las mismas quejas de la señora y el mismo nombre, Rocío. La tercera noche, doña Teresita tuvo un infarto al corazón. Ay. Recuerda que los médicos fueron corriendo. Eran 3 doctores, 2 enfermeras, que hacían todo lo que podían para intentar reanimarla, pero ya era una persona muy grande, la verdad que no tenía muchas esperanzas. Y aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, doña Teresita perdió la vida. Chispas. Ella recuerda muy bien ese día, porque aunque ella se sentía muy bien, o sea, ya había recuperado su respiración casi un 90%, ya ni siquiera estaba conectada. Recuerda muy bien ese momento porque ella jamás había presenciado algo así, como una persona perdía la vida frente a sus ojos, como los médicos estaban haciendo todo lo posible por regresarla, como la esperanza se agotaba y especialmente como esa señora acababa sus días sola. Sí. El cuerpo de doña Teresita fue retirado, apenas pues se dieron cuenta que ya no podían hacer nada por ella. Se quedó ella sola en la habitación y no pudo dormir en toda esa noche. Estaba bastante intranquila, solamente pensando, cerraba los ojos y volvía a la imagen de ver a doña Teresita ya pues con los médicos ahí, ya sin ninguna esperanza de vida, ¿no? A la mañana siguiente, la verdad que todavía seguía bastante intranquila. Pidió permiso para salir de su cuarto, para pues caminar un poco por las instalaciones del hospital. Ya que ella estaba mejor, le dijeron que sí. Ella ni siquiera se quiso alejar, se fue solamente al baño. Comenta que mientras estaba caminando por los pasillos, al dar vuelta en uno, se topó con un enfermero. Este enfermero llevaba una camilla. Y en la camilla había una persona, había un enfermo, que tenía una manta que le cubría de los pies a la cabeza. El enfermero, al chocar con ella, intentó hacer todo lo posible para no lastimarla, y al hacer esta maniobra para no lastimarla, la camilla perdió la estabilidad y el enfermo que estaba en ella cayó al piso. El cuerpo. Así es. Ella, para intentar ayudar un poco, metió la mano para agarrar el riel, y cuando sujetó la camilla, algo la sujetó a ella. Una mano fría la agarró de la muñeca con fuerza. Verde. Y cuando la tomó, escuchó
aquellas palabras que siempre recordaría. Rocío. Su piel se erizó cuando escuchó esto, porque esa voz la reconocía muy bien. Cuando bajó la mirada, aún completamente aterrada, vio el cuerpo en el piso. Era el de doña Teresita. Claro. Ya no tenía la manta que le estaba cubriendo porque también se había caído y estaba ahí en el piso. Al ver esto, no pudo aguantar ella y se desmayó. Uf. Dice que recuerda que simplemente apareció en su habitación. Estaba bastante confundida, había pensado que quizá tal vez era un sueño lo que había pasado, porque tal vez se quedó muy traumada y había soñado eso la noche, ¿no? Sí, qué impresión. Pero miró su muñeca y aún tenía los dedos marcados de doña Teresita. No era una marca muy grande, o sea, era algo que probablemente desaparecería en un par de días o horas, pero lo tenía ahí. No había sido un sueño, había sido real. De verdad que se quedó así muy mal y se veía que estaba bastante alterada por todo lo que le había pasado. Así que decidió comentárselo a su enfermera. Dijo, seguramente no me va a creer, pero se lo tengo que contar, siento que tengo que decírselo a alguien. Claro. Le dijo a la enfermera lo que le pasó y la enfermera simplemente la miró y le dijo, pues doña Teresita ya fue entregada a sus familiares, la prepararon, ya se la entregaron a sus familiares, pero Rocío no vino. Ay. Nosotros tuvimos que preguntar por Rocío, ya que la tarjeta que estaba asociada estaba a su nombre. Uno de los familiares, aún con el rostro bastante triste, le comentó que Rocío había dejado a su mamá ahí, a doña Teresita, cuando se puso muy mal. Se retiró del hospital y ese mismo día había tenido un accidente automovilístico en el que perdió la vida. Verde. Ella comenta que a veces juzgamos muy rápido este tipo de situaciones y que espera que donde sea que esté doña Teresita y Rocío ya estén juntas y descansando en paz. Ay, no manches. Ya sé. Ay, qué... No sé, está así como que... Ay, qué fuerte historia. Mira. Ya sé. Ay, güey, perdón. Sí juzgamos mal muy rápido. Sí, o sea, yo cuando leí por qué primera triste vez la historia, pues pensé así como que... Qué mala onda la hija, ¿no? Yo también lo pensé. Y ella preguntando por su hija. Bueno, o sea, llamándola, y no sabía lo que había pasado. Ah, híjole. Sí. Bueno, la cosa está en que ya están... Ya están juntas. Ya están juntas. Uf, pero qué tristeza, Qué fuerte está. Qué fuerte. Wow. No. Qué fuerte. Nunca me había erizado tanto así. Solo sí. Recordarlo otra vez. Ay. Y yo estoy así como que temblando y estamos empezando todavía. Híjole. A ver. Bueno, es que son historias bastante tristes. Vamos a pasar ahora al terreno del horror. Ok. Esta historia se llama Justicia. Nos la manda nuestra amiga Berta Alicia Irigoyen Díaz. Muchas gracias. Fíjate, esta historia tiene esta relación de familiares y por supuesto hospitales, pero que a veces son como cosas un poquito raras. Ella nos comenta lo siguiente. Desde que nació, ella vivía con su abuela. Pero no era una decisión de la familia el que ella viviera con su abuela, sino que textualmente nos comenta que su abuela se adueñó de ella, como si ella fuera una cosa, un objeto. Ajá. Se adueñó de ella. Y su mamá le tenía mucho miedo a la abuela. O sea, a su propia madre, ¿me entiendes? Le tenía mucho miedo. Obviamente ella con el tiempo, conforme fue creciendo, se dio cuenta del por qué. Como era muy pequeña, ella no entendía esto.
Simplemente pues su abuela la cuidaba, su abuela estaba con ella Ajá. y ella crea un lazo con su abuela. Hasta que un día, cuando ya está creciendo, su mamá logra literalmente robarse a su propia hija para poder estar con ella. Se la roba y se la lleva bien lejos. Se la lleva lejos. Fíjate, conforme ella fue creciendo, comprendió esta situación y por qué su mamá le tenía tanto miedo a la abuela y por qué había tomado esa decisión de simplemente un día en la noche la tomó, agarró sus cosas y se fue para que la abuela no supiera en dónde estaba. No se rompió totalmente el lazo. Ajá. Hablaban con ella, pero no le decían en dónde estaban. La abuela se dedicaba a hacer trabajos de brujería Ok. y era una persona que tenía mucho poder. Recuerda, por ejemplo, entre las anécdotas que se contaban de su abuela, que, por ejemplo, en un momento unos vecinos fueron a pedir ayuda a su abuela porque necesitaban que se deshiciera de alguien. La abuela hizo un trabajo de brujería y la persona que le habían dicho, en efecto, perdió la vida en circunstancias misteriosas. Sus trabajos iban desde cosas que podían ser como causarle enfermedades graves a una persona, hacer que se quedara en la calle, deprimido, loco, Wow. o definitivamente la muerte, Era muy poderoso entonces. así de poderosa. Entonces, por esta razón, la mamá le tenía miedo y apenas tuvo la oportunidad, se llevó a su hija lejos. Y la abuela, como no sabía en dónde estaban, pues se tuvo que resignar a perderla. Pero tomó mucho coraje contra su hija, la madre de Berta. Con el tiempo, se dio cuenta que estas historias que se contaban de su abuela eran reales. Porque cuando hablaba con su abuela, era como si su abuela estuviera siempre con ella. Cuando a ella le ocurría algo, aunque fuera algo en privado, algo que solamente ella estuviera pensando, su abuela lo sabía. Si por ejemplo se peleaba con alguien en la escuela, cuando hablaba con su abuela le decía, no te preocupes, esa persona con la que te peleaste ya no te va a hacer daño. Oh, manches. Todo lo sabía la abuela. Hablaban mucho por teléfono. Y siempre le decía, yo lo único que quiero es que tú estés bien. Es lo único que me importa. Ocurría otro efecto a partir de que se fueron lejos de la abuela. Su mamá se enfermó. Cada día que pasaba estaba más y más grave, hasta el punto de que ya tenía que tener asistencia médica diaria. Ella sabía lo que ya todos nos estamos imaginando. Ajá. La culpable era su abuela. Y la mamá también lo sabía. Y sabiendo que era muy poderosa, Contra su propia hija. ¿sí? Pues se le ocurrió algo. Y de repente se entregó en cuerpo y alma al cristianismo. Se volvió cristiana, devota. Diario iba a la iglesia. Y a partir de ese momento comenzó a ponerse bien. Comenzó a volver a ser esta persona saludable. Cuando los médicos no sabían ni siquiera qué era lo que tenía y que cada vez estaba peor, de repente, con esta devoción a la iglesia, empieza a mejorar. Y hay un detalle. Conforme ella iba mejorando, la abuela se enferma y comienza a ponerse cada vez más grave. Con la diferencia de que su madre, pues era una persona joven. Ajá. Y su abuela era una persona mayor. Y esta enfermedad, que se empezó a hacer grave,
llegó un momento en que la abuela ya no podía cuidarse a sí misma. Se le revirtió todo. Se le revierte. Su madre era la única hija de su abuela. No tenía más hermanos ni hermanas. Y ella, siendo la hija mayor, decide junto con su madre y sus hijos viajar de regreso a casa de la abuela para cuidarla, porque ya la abuela ya no podía ni siquiera pararse de la cama. Imagínate. Y entonces dicen, bueno, ella fue una persona así, lo que te hizo, lo que me hizo, pero es mi madre, es tu abuela, Sí. vamos a cuidarla, vamos. Y van de regreso a casa de la abuela. Y llegan, pues obviamente se acomodan para cuidarla. Y ella nota que obviamente la abuela, al estar tanto tiempo en cama, pues la casa estaba bastante sucia. Y decide, voy a limpiar la casa mientras. Empieza a limpiar y empieza a encontrar un montón de cosas que tampoco sabe muy bien cómo describirlas, pero me dice, era evidente que se trataba de trabajos de brujería. Habían fotos, cosas horribles. Y ella no supo, o sea, dijo, "Ay, ¿qué voy a hacer con todas estas cosas?" Las juntó todas y fue al boiler de leña que tenía la abuela y les prendió fuego. Y ella estaba viendo cómo los trabajos se estaban quemando, cuando de repente escuchó un grito agónico. Era su abuela. No manches. Y cuando va a verla, se estaba quejando de un dolor en el pecho, diciendo, no puedo más, no puedo más. Se quejaba y se quejaba. Ella y la mamá, pues espantadas, en ese momento toman a la abuela y se la llevan a un hospital, el más cercano. Llegan de emergencia, los doctores ven a la señora que se está quejando de un dolor que lleva mucho tiempo muy grave, que ni siquiera saben qué es lo que tiene, y deciden internarla. Le dicen, no se preocupen, ahorita la vamos a estabilizar, vamos a ver qué es lo que tiene. Ustedes, por favor, regresen, descansen. Cualquier cosa nosotros les avisamos. Dejen el número celular, ya sabes todo. Y déjenla aquí para que nosotros podamos cuidarla. Cualquier cosa les avisamos. Y si no, pues vengan mañana a verla. Muy bien. Antes de irse, la abuela le pide un favor a Berta, a su nieta. Y le dice, hija, ahí en mi casa hay un cuarto donde tengo a mis santos. Por favor, que no se queden en oscuridad. Cada santo tiene su veladora. Prende las veladoras de cada santo para que no se queden en oscuridad. Dales luz. Es lo único que te pido. Claro, abuela, no te preocupes. Llegan de regreso a la casa y sí, en efecto, había una habitación que ya dice la habitación de los santos. Entra, ve estos santos y comienza a encender las veladoras. Pero dice que ocurría algo extraño. Estas veladoras normales, unas veladoras normales, con mucho cuidado ella las encendía, y al encenderse, unas estaban chisporroteando, prac, 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 así, pero fuerte, tronaban. Otras, la flama crecía y se volvió a hacer pequeña. Crecía y se volvió a hacer pequeña. Otras sacaban una cantidad de humo, pero exagerado. Habían otras que al prenderlas, la flama parecía que estaba normal y de repente se empezaba a azotar de un lado al otro, así, pum, 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 como si hubiera un viento cambiando dentro de la habitación. Pero esta es una situación realmente extraña, porque tú podías ver una veladora y al lado la otra veladora se estaba moviendo de lado a lado, pero la que estaba justo a su lado no se estaba agitando, estaba chisporroteando, y la que estaba al lado crecía y decrecía, crecía y decrecía, y otra estaba sacando humo. Ella, la verdad, dijo, mira, yo no sé, con mucho cuidado yo voy a prender las veladoras y me voy a dormir. Y así lo hizo.
Se acostaron a dormir, acostó a dormir a sus hijos, pues esperando al día siguiente para ver cómo seguía la abuela. Se duerme y se despierta cuando siente un olor a humo, a quemado, un calor intenso. El cuarto de los santos estaba en llamas, pero ya eran unas llamas gigantescas. Ajá. Despierta rápidamente a su mamá y a sus hijos. Tenemos que salir de aquí, pero rápido. La casa se está quemando. Como pueden, se levantan, salen corriendo, y cuando ella pasa al lado de la habitación de los santos, hay algo que la hace detenerse. Dentro de la habitación se escuchaba un gemido de dolor de una mujer. ¿Qué es esto? Pero bueno, o sea, la casa se estaba quemando, ella salió. Ya habían hablado a los bomberos, los vecinos, estaban llegando en ese momento. Empezaron a apagar el fuego, pero ya era muy tarde. La casa entera quedó en ruinas. Se quemó totalmente. Y ellas estaban ahí, observando esto. ¡Qué locura! Sí. Cuando ya habían apagado el fuego, entre las cenizas, el agua, todo esto, ella se acercó y notó algo que le dio mucho miedo. Lo único que había sobrevivido, lo único, eran los santos. Pero, escucha bien esto, esos santos no son los santos que estamos pensando. Ella dice que eran santos por darles un nombre. Eran figuras de barro, de cosas que no eran humanas. Eran dibujos impresos en papel de cosas que ella ni siquiera podía reconocer. Y escucha bien esto. Todo se quemó, menos los santos, sin importar que fueran santos en papel. El papel no se quemó. Es lo único que sobrevivió. Ella está impactada viendo esto. Entonces la mamá le dijo, ¿sabes qué? No sé qué vamos a hacer, pero mejor vamos al hospital a ver cómo está tu abuela. Se regresan y cuando llegan, los doctores les dicen, estamos tratando de localizarlas. ¿Por qué no contestan? ¿Qué pasó? Pues obviamente, Ajá, se en el quemó incendio, pues los celulares se quedaron ahí. No había forma de localizarlas. Ellas no sabían. Es que había pasado algo. Los doctores estaban intranquilos. Tenían que darles una noticia. Chispas. Esa madrugada, a la misma hora en que la casa se quemaba, la abuela entró en pánico. Dicen que de repente comenzó a gritar de dolor. Horrible. Fueron corriendo a la habitación y la abuela estaba gritando desesperada. Y les decía a los doctores, ¡me quemo! ¡Me quemo! Ellos trataban de calmarla y la mujer estaba en pánico, aullaba de dolor. ¡Me quemo!, les gritaba. Trataron de estabilizarla, pero era tanto el pánico que tenía que le dio un paro cardíaco y falleció. Hubo algo más. Los doctores no sabían cómo explicarlo y así que simplemente lo dijeron así como era, porque obviamente cuando vieran el cuerpo se iban a dar cuenta. La abuela tenía las palmas quemadas No manches. y no tienen ni idea de qué fue lo que pasó. Al final ella comenta algo.
Nosotras no quisimos decirle nada a los doctores, pero en el fondo sabemos que mi abuela pagó por el daño que hizo practicando brujería. Y ahora no sabemos qué sea de ella. ¡Qué fuerte! No manches, lo de las Terrible. manos. ¿Cómo? No sé. O sea, esa persona entonces que estaba gritando era su abuela. Ay, sí. ¿Sabes? A mí me deja muy intranquilo esta historia. ¿Qué era estos santos, entre comillas, Ajá. con los que trabajaba? Que ni siquiera ella los reconocía. O sea, que eran esas cosas que no eran humanas, que había hecho en barro y en dibujos. ¿Qué era? ¿Con qué trabajaba la abuela? O sea, ni siquiera demonios ahí como para que Exacto. tú puedas decir, ah, pues estaba... Claro, inmediatamente reconoces un demonio. Ajá, exacto. Esto era otra cosa. ¿Qué era? Seres de otra dimensión, quizá. Ni idea, pero qué fuerte, ¿no? Sí, estuvo muy fuerte. No esperé lo de las manos, o sea... Sí, yo tampoco, no, está, híjole, fuerte. ¡Wow! Te toca, Mariana. Sí, están bien fuertes las de hoy. Dios. Bueno, esta historia se llama La niña de la batita azul. Igual la persona que nos la mandó prefirió quedarse en anonimato. Uy, esas son las fuertes. Sí. Y sí es muy fuerte. Esta historia ella la comienza diciendo que hubo un tiempo en que su madre se enfermó muy fuerte y tuvo que quedarse internada por varios días en el hospital. Ella es hija única, entonces solo ella podía cuidarla. Veía cómo ajustar sus tiempos para estar ahí siempre con su mamá, para que no se quedara sola. Además de que estaba muy medicada, para pues que no sintiera dolor. Entonces como que sabía que estaba como en un estado muy vulnerable, ¿no? Claro. Intentaba estar ahí con ella siempre. Pero pues por X o por Y razón, a veces pues había momentos en los que no podía quedarse con ella. Recuerda muy bien el día en el que pasó todo, porque ha sido de las cosas que ella comenta que hasta la fecha de hoy ya no le puede hallar ningún tipo de explicación lógica. En esa ocasión ella estaba con su mamá en el hospital, estaba en la cama de su mamá sentada, atendiéndola como siempre, conversando con ella. Pero de repente su mamá como que se desconectó de lo que estaban platicando. Y su vista y su atención se posó en una cortina que estaba a su lado, esa cortina que usan para dividir las camillas. Se quedó observando la señora. Y aunque ella le hablaba, esta señora estaba así como que muy pendiente de eso. Hasta que su expresión empezó a cambiar y se transformó en algo así como de horror. Como si estuviera viendo algo ahí, empezó a decir: ahí está, dile que se vaya. La hija volteó a ver y de inmediato eso que estaba viendo su madre, a lo que no le estaba prestando atención hasta ese momento. Pero no había nada. Ella pues simplemente pensó que tal vez era pues producto de los medicamentos que Claro. estaba. Y le dijo: no hay nada, mamá. Y la mamá no se tranquilizaba, o sea, ni siquiera parecía escucharle. Estaba con su mirada fija a esa cortina y volver a decir: sí, ¿cómo es que no lo ves? Ahí está. Híjole. Dile que se vaya, me está asustando. La hija, como para intentar ayudar un poco a calmarla, aunque no veía nada, empezó a patear el piso con su pie. Y como si estuviera ahuyentando tal vez a un animal o algo. Y empezó a decir: vete, vete, vete. Empezó a decir. Esto que hizo sí tranquilizó a su mamá hasta cierto punto. Su mirada aún seguía en esa cortina, pero ya había cambiado un poco su semblante. Ya no estaba tan preocupada, ya no estaba tan agitada como estaba antes. Ella pensó que pues ya había pasado lo peor al ver que su mamá ya estaba tranquila. Pero no era lo peor. Momentos más tarde, su mamá ya se había sentado nuevamente, estaba platicando con ella como si nada. Pero
Ahora la mamá otra vez se desconectó de la plática y se quedó mirándola fijamente. Era una mirada como si no la conociera, como si estuviera intentando ver de quién se trataba a esta persona que estaba enfrente de ella. Algo que nunca había visto en su madre. Se quedó mirándola y le comentó: eres muy bonita. Tienes el rostro alargado y los ojos brillantes. Me gusta. A ella se le hizo raro esto. Qué raro. O sea, que tu mamá te diga así como que randommente esa frase, ¿no? Sí. Hasta ahí pues realmente no supo qué contestar. Estaba viendo ese comportamiento tan extraño. Aún se estaba preguntando si era por causa del medicamento. O sea... Pero la mamá la seguía viendo. No apartaba su mirada de ella. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Ay. Con una voz así como la que yo acabo de hacer. Ay, pero güey. obviamente para una mujer de pues ya mayor es muy difícil hacerlo. Y aunque yo lo estoy intentando ahorita, pues no me va a salir igual que una niña. Pero la de la madre sí sonaba tal cual como una niña. Ella, aún así más asustada, no sabía qué decir, no sabía si su madre estaba como que jugando con ella o algo así. Pero intentó seguirle el juego hasta eso. Cambió su expresión facial e intentó hacerle el mismo tono de voz que su madre. Ese tono como de niña. Me llamo Anabel, le dijo. Mientras decía su nombre, la madre la miraba aún con más profundidad, como si intentara leer su mente o algo así. Sentía su mirada clavada sobre ella, cómo la examinaba. Y el rostro de su madre empezó a cambiar. Se empezó a transformar. Se empezó a volver más pálido. Sus ojos más grandes. Y una sonrisa como de una pequeña que estuviera haciendo una travesura o algo así. Se quedó mirándola por un momento. Le sonreía. No le decía nada. Hasta que habló nuevamente. Tranquila, tu mami va a estar bien. Cuando la madre dijo eso, con ese mismo tono infantil, sintió como un frío le recorrió toda la espalda. Nunca había imaginado ver a su madre con el rostro completamente transformado, hablando como una niña. No podía encontrar una explicación a eso, simplemente es algo sobrenatural. Así lo menciona ella. Algo que no había notado es que la enfermera entró a la habitación. Ajá. Hasta que escuchó el sonido de la puerta, como que volteó así de un pequeño brinco y volteó y vio que la enfermera estaba entrando. Solo apartó ese milímetro de segundo de la mirada de su madre. Ajá. Cuando regresó a verla, su madre ya tenía la misma expresión de siempre, ya era su cara nuevamente, ya no estaba pálida, ya no tenía los ojos así como tan grandes, tan brillantes como lo tenía antes. Ya no le estaba sonriendo, simplemente estaba como si nada, ahí recostada en su cama. La enfermera la vio así bastante sobresaltada, incluso pálida, y le dijo: ¿estás bien? Y ella pues no pudo evitar comentarle lo que le acababa de pasar. La enfermera solo se rió un poco y le dijo: ah, sí, es la niña que a veces viene a visitar a los pacientes. Me ha tocado verla. Ella falleció en esta habitación y a veces le gusta venir a conversar con los pacientes e incluso a veces como que se comunica usando el cuerpo de los pacientes. Yo he estado presente ahí en ese momento cuando lo ha hecho. ¿Qué cosa? La chica, o sea, no tenía palabras para lo que le acababa de comentar la enfermera. En fin, su madre fue dada de alta días después. Una situación como esa no le volvió a ocurrir en el tiempo que siguió ahí. Pero una vez estaba conversando con su madre, así de lo más normal, ya estaba bien. Y le comentó: oye, hay algo bastante curioso, le dice la mamá. Fíjate que cuando estaba ahí en el hospital, cuando tú te ibas, se acercaba una niña así súper chiquita, con una bata azul, que
me pedía que le lea para que se pueda quedar dormida conmigo. Yo no le vi lo raro porque supuse que era una pacientita, estaba cerca el área de pediatría. Yo siempre lo hacía, total, como que me hacía compañía, me preguntaba pues cosas de mí y ya yo le contaba historias. Y la hija sabía lo que le había comentado la enfermera, pero pues no quiso comentarle a su madre nunca esto que pasó. Esa es la historia. No manches. Estoy en shock. Sí. Estoy en shock. O sea, es que me la imaginé sí, yo igual. tal cual. Si me pasara a mí. O sea, wow. Pobre niña. Está buscando simplemente. Qué fuerza, qué energía tan grande puede tener. Muchas veces hemos comentado, ¿no? Que ves un fantasma, un niño, una niña y no son. Ajá. Porque no tienen asuntos pendientes. Pero parece que sí. Hace como su travesurilla. Ya aprendió que puede tomar un cuerpo. Ajá, canalizar. ¡Qué barbaridad! O sea, me aterraría ver a un familiar querido así, ¿sabes? Con esa voz además. Puta, si lo decías ahorita y te sale súper bien. De verdad que qué miedo me dio, ¿eh? Ya sé. Pero lo que dijo la enfermera, no, estoy en shock. ¡Qué gran historia! ¿Esa fue anónima? Sí, fue anónima. ¡Wow! ¡Qué gran historia! ¡Qué gran historia! ¡Qué bárbaro! Se acaba de volver una de mis favoritas, ¿eh? Es que sí está fuerte. Yo lo estaba contando y estaba así como que... Híjoles, esas que puedes contar en así, pero en todos lados. No, Ajá. De hecho me acordé de algo, pero bueno, más adelante. Ok. Me toca, ¿verdad? Sí. Uf. Tu turno de espantarme. Uy, esa está buena. Esta historia se llama El cuarto número 13. Ok. La manda Lorena Arreola. Y dice así. Mi nombre es Lorena. Gracias, Lorena, por cierto. Dice que hace algunos años, una de sus tías, hermana de su mamá, se enfermó gravemente y pues bueno, obviamente tuvo que ser trasladada a un hospital. Resulta que tenía una enfermedad en los riñones. Entonces, pues tenía que quedarse ahí en el hospital. Los familiares se pusieron de acuerdo para poder hacer estos turnos, digamos, para cuidar a la tía. Y le tocaba a la mamá, de repente le tocaba a ella, estaban en esto, ¿no? Ella pues obviamente inmediatamente cuando se entera de esto que pasa con su tía, se ofrece inmediatamente y dice, yo también estoy aquí para ayudar. La tía tenía una buena posición económica, tiene una buena posición económica, y entonces va a un hospital privado, donde no hay estas telas que dividen, porque tienes tu habitación para ti solo o sola, ¿no? Entonces, a la tía le tocó, escucha bien, el cuarto número 12. El cuarto número 13, del que te estoy hablando de esta historia, no estaba al lado de la habitación del cuarto número 12, donde estaba su tía. Estaba enfrente. Ajá. Tú desde el cuarto número 12, con la puerta abierta, podías ver a el cuarto número 13. Cuando estaban ahí, que estaba la mamá, se queda con su hermana, con la tía, dice que estaba ahí y contó como un poquito así como de chisme. Oye, ¿sabes qué? Ese cuando estaba cuidando a tu tía, llegaron unas personas al cuarto número 13. Y esta es la descripción. Le dice que eran 2 hombres de traje y una mujer, que asume que la mujer es la esposa del paciente que dejaron en la habitación número 13. Un hombre. Estas personas, los 2 hombres de traje, llegaron a la habitación, no entraron, solo se asomaron, se avisaron que vamos a estar en la entrada y se fueron a la entrada. Unos guardaespaldas, tal cual. Y se quedaron ahí como revisando el lugar. El paciente lo ingresan y la esposa, bueno, lo que creen que posiblemente era la esposa,
entra con el paciente, pero pues obviamente les llama la atención el ver a estos dos hombres de traje que estaban ahí, ¿no? No es algo muy usual. No es algo muy usual. Y le dice, además, este paciente, este hombre, se la pasó gritando de dolor. Todo el tiempo estuvo gritando, gimiendo. O sea, algo grave estaba pasando ahí, ¿sabes? Y cuando la esposa no estaba, que lo dejan solo un rato, se escuchaba que seguía gimiendo. Y de repente gritaba de dolor. Y entre eso que gritaba de dolor, ya estando solo ahí en la habitación, decía las siguientes palabras: déjame, vete de aquí. Y obviamente pues le llamó la atención, ¿sabes? Porque pasó una noche bien difícil este paciente, y ella escuchaba esto cuando estaba solo. Bueno, dice que en algún momento, pues de tanto estar gritando y diciendo esto, vete de aquí, déjame, algún médico subió y le deben haber dado algún sedante más fuerte. Ajá. ¿Por qué? Pues dejó de gritar y seguramente se durmió. Al día siguiente le tocaba a nuestra amiga Lorena cuidar a su tía. Entonces, pues ella se queda ahí conociendo ya esta historia. Dice que ella entra al hospital a las 6:45 de la tarde. A esa hora comienza su turno, se va a quedar toda la noche hasta el día siguiente cuidando a su tía. Y como se iba a quedar despierta toda la noche, pues dice, pues yo voy a estar aquí al pendiente. Y a su tía, por cierto, ya la habían operado, ya la habían intervenido. Okay. Entonces la tía pues iba a estar así como totalmente descansando, durmiendo. Sí, recuperándose. Y ella, conociendo esta historia, pues estaba observando el cuarto número 13, donde estaba esta persona. Entonces dice que sí, en efecto, en la madrugada, a las 2:30 de la mañana más o menos, comienza a escuchar al hombre que comienza a gemir de dolor. Primero suave, empieza a quejarse, y cada vez era más fuerte. Hasta que llegó un momento en que de repente gritaba de dolor. Y la mujer que estaba ahí dentro del cuarto número 13, que estaba cuidando a este hombre, de repente, pues yo creo que otra vez dijo, no, ya, o sea, ya es mucho dolor. Se sale de la habitación a buscar a algún enfermero, a alguna doctora, algo que pudiera aplicarle un sedante, ¿no? A su esposo. Ella se queda pues viendo el cuarto 13, donde el hombre gritaba, ya sin la mujer que había salido, y dice que de repente sintió algo que le dio un montón de escalofríos. De repente, toda la atmósfera se puso helada. Pero fue un cambio no gradual. Fue un cambio repentino. ¡Pum! Ya estaba todo helado. ¿Qué está pasando? Y vio algo más. Un hombre de traje negro caminó y entró al cuarto 13. No era un doctor, un hombre vestido totalmente de negro. Entró. Ella pensó, debe ser uno de los guardaespaldas de los cuales me habló mi madre. Entró y los gritos del hombre cesaron inmediatamente. En silencio. Y ella se quedó viendo directamente qué pasó. Y en ese momento empezó a escuchar cómo el hombre, en lugar de estar gritando, ahora estaba llorando. Y era un llanto, pequeño y luego fuerte. Y después de llorar, silencio otra vez. Ella no comprendía qué está pasando. ¿Qué está pasando? Cuando entonces se escucha unos pasos de personas, la mujer y un médico.
y entran a la habitación. Esto ya se estaba volviendo, pues, hombre, o sea, que ya una historia así de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Entran 2 médicos y la mujer a la habitación y de repente escucha cómo la que está llorando ahora es la mujer. No. El hombre había fallecido. Ella ya de plano se paró de la silla en la que estaba y se acercó. Dijo, a lo mejor pues yo puedo ayudar en algo, ¿no? Digo, a lo mejor puedo consolar a esta mujer, ¿no? Que le acaban de decir que falleció su esposo. Pues su esposo. O a lo mejor yo puedo ayudarla, puedo hacerla sentir un poco mejor, calmarla. Y cuando ella va a entrar a la habitación, ve algo que la hace detenerse. Dentro de la habitación estaba en la cama el hombre fallecido, la mujer llorando y los 2 médicos. Nada más. No estaba el hombre vestido de negro que ella vio entrar. No estaba. Y además nos dice esto. Les aseguro que nunca perdí detalle de la habitación. Esa persona que entró a ese cuarto nunca salió. Nunca me distraje. Estoy segura. Cuando vio esto, se quedó en shock. Estaba segura de que vio a un hombre entrar. Y entonces se regresó a la habitación con su tía. Ya no quiso seguir ahí observando. Sí, estaba muy raro. Se quedó pensando toda la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, a la mañana siguiente llegó una enfermera a cambiar el suero de su tía. Y ella estaba con la duda y no se aguantó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Anoche pasó algo muy extraño con la habitación de aquí enfrente. ¿El cuarto 13? Le dijo la enfermera. Sí. Falleció un hombre, pero es que yo vi algo. Y le dijo, no comentes nada, pero ese cuarto está maldito. Los pacientes que ingresan a ese cuarto no salen con vida. No manches. En especial, el hombre que falleció anoche era una persona que se dedicaba a cosas ilícitas. Dejémoslo ahí. Los hombres con los que llegó, los hombres vestidos de negro, eran sus guardaespaldas. Ellos mismos estuvieron atentos en la puerta de ingreso los 2 días que este hombre estuvo internado. Lo más raro es que ese hombre tenía una marca en el antebrazo. Era una quemadura, pero tenía la forma de una mano, como si una mano ardiente lo hubiera tomado por el brazo. Esa quemadura sabemos que se le ocasionó durante la madrugada, pero nadie entró ahí. Le dijo la enfermera además, cuando yo entré más tarde a la habitación, el cuarto apestaba a azufre. No. La sensación de estar dentro, cada vez que pasa algo dentro de ese cuarto, es horrible. Aquella tarde dieron de alta a su tía satisfactoriamente. Ya se había recuperado de la operación. Al salir, vio cómo estaban llevando al cuarto 13 a un hombre en una silla de ruedas. Este hombre tenía una mirada de odio. Lo vio. La enfermera con la que había platicado en la mañana estaba ahí observando también. Y cuando la vio, la observó, se acercó a ella y le dijo, ¿recuerdas lo que te dije en la mañana? Ese hombre que acabas de ver
viene acusado de abuso y maltrato de una mujer. Intentó huir de la policía y se cayó de un primer piso y se rompió la pierna. Te aseguro que no sale vivo del cuarto 13. No manches. Pero entonces el cuarto 13 solo se lo dan a malas personas. O imagínate si se le hubiera tocado a la tía. Como que atrae a las malas personas. Y el número. Ajá. O sea, Sí. te lo estoy contando y estoy... Yo no soy supersticioso, pero... What? ¿Y lo de la quemadura? Qué raro, Creo ¿no? que era su momento de su ajuste de cuentas, ¿no? Antes de irse. Uf. Te toca, Ya no Mariana. quiero volver nunca a un hospital, jamás. Y todavía nos faltan más historias. Más historias. Yo dejé la mejor para el final, ¿eh? Ok. Muy bien. Esta historia... Perdona Dime. que te interrumpa. Pero Dime. no quiero decir que sea la mejor historia. Ah, no. Pero sí la más fuerte, ¿no? No, van a entender por qué dejé esta hasta el final. Ok. Tiene que ver con lo que dije al principio. Ok. ¿Ok? Adelante, perdóname. No te preocupes. Esta historia se llama El Humo. Y esta sí nos la envía Andrea Raigadas. Esta sí no es anónima. Y bueno, la historia no le ocurrió a ella como tal. De Ajá. hecho, sí le involucra a ella porque fue cuando nació. En el momento de su nacimiento, estando ella bebé. Cuenta que su madre estaba internada en un hospital de monjas, que era pues supervisado por las monjas. Ok. Entonces, ella comenta que pues su mamá sabía que estaba en una ala nueva del hospital, recién como que renovada en ese momento. Ahí se quedaba y la verdad que estaba muy bonito, a diferencia de otra parte del hospital que ya estaba un poquito más, tal vez no tan renovada como donde se quedó. Más dejado, ¿no? Ajá, un poquito, sí. Entonces, en esta área donde su mamá estaba, además de que estaba muy moderna, ella tenía pues esa facilidad de poder estar sola en el cuarto. O sea, de que no tenía que compartir con nadie más. Ujú. Y aunque no permitían las visitas a horas de la madrugada, sí podía tener a su bebé con ella, entonces se sentía más segura. Ya ves lo que pasa a veces en los hospitales, que no los dejan tener a sus bebés y pasan cosas. Así es. La mamá pues sí se sentía segura, tenía a su bebé, que era esta chica, Andrea, la que nos manda la historia, todo el tiempo abrazada, para que pues se sintieran juntas. Total, ya era su último día allá en ese hospital. Realmente no pasó tanto tiempo, solo la recuperación en que la tuvo y ya. Y al día siguiente iba su familiar por ella. Lo que comenta Andrea es que su mamá pues ya era súper tarde y tenía a la bebé, le estaba pues meciendo ya para que se durmiera, cuando de repente algo bastante inusual llamó su atención. Y es que empezó a sentir un olor así como a quemado, que se hacía muy fuerte. O sea, como que al principio era así bastante sutil, pero luego se fue haciendo más y más fuerte. En ese momento, ella pensó que tal vez se trataba de algo que se estaba quemando afuera, o tal vez en el área de la cocina, aunque no estaba cerca de ahí de donde estaba ella. Pero ese aroma quemado empezó a aumentar. O sea, se hacía como si algo se estuviera quemando en la habitación. Ah, caray. Ella se le empezó a hacer muy extraño esto. Dijo, pues tal vez me tengo que levantar para ver qué pasa. Porque también la habitación se había empezado a sentir más caliente. Había aumentado de temperatura. Y ya ves que en esos lugares pues te ponen el clima muy fuerte. Pues ya no se sentía. Ya se sentía calor. Ella intentó levantarse, pero no pudo. Y empezó a sentir su cuerpo rígido, como si tuviera una parálisis. Y un humo empezó a entrar por la ventila. Este humo era bastante espeso. Bajaba incluso como una forma bastante peculiar, como si fuera una serpiente que iba bajando lentamente. Ay, no manches. Ella no pensó ni siquiera que fuera algo paranormal, pensó que algo se estaba quemando y tenía que salir rápido con su bebé. Claro. Pero no podía moverse. Y esa desesperación la invadía cada vez más
y el humo iba apoderándose del lugar, envolviendo toda la habitación poco a poco. Ya se sentía súper caliente, ya se sentía ese olor a quemado muy fuerte y el humo casi le alcanzaba a ella y a su bebé. Ella hacía todo el esfuerzo porque pensaba que algo se estaba quemando, iba a perder la vida ahí en ese momento. ¿Y su bebé? Su bebé. Ella lo único que pudo hacer, porque no podía mover ni siquiera los labios, intentó como que decir una oración en su mente, pero se le olvidaba. Lo único que pudo pensar es: santificado sea tu nombre, de toda la oración. Al pensar esto, el humo pareció descender un poco, solo un poco. Ella se dio cuenta que ya se podía mover y en ese momento salió corriendo. Aunque el humo todavía estaba ahí y había descendido solo un poco, ella dijo: no, yo ya me voy, como sea, yo me voy de aquí. Así, con su bebé en brazos, salió corriendo de la habitación, sin zapatos, sin nada, solo con esa bata. Estaba sumamente agitada y corrió por los pasillos del hospital, hasta que se topó con una enfermera que estaba de guardia, y la enfermera toda igual como que súper sacada de onda por ver a la señora con su bebé corriendo. Sí, claro. Le dijo: ¿qué ocurre? Y ella: es que el cuarto se está incendiando. La enfermera se quedó así como: ¿cómo se va a estar incendiando el cuarto? ¿Ya sabes? Pues fue a verlo y el cuarto no tenía nada. O sea, ni siquiera olía mal, ni siquiera, ya ves que luego cuando hay mucho humo se queda así como medio... Y apesta. Ajá. Además. No, estaba normal, como si nada. La enfermera le dijo: tal vez tuviste una pesadilla, o sea, no estás durmiendo bien por la bebé. Es normal que esto pase a madres que acaban de parir, este tipo de cosas, que no descansan, tienen sueños, tienen parálisis del sueño, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ella no, o sea, si lo vi, si yo sentí el olor, sentí el calor, vi el humo. El humo. Bueno, pues la enfermera simplemente le dijo: no, pues ya, no puede estar saliendo así, no es bueno para la bebé, no es bueno para ti, no te puedes ir, no te han dado de alta. La mamá pues no quería, pero tuvo que volver a la habitación, ¿no? Volvió y ahí se quedó pues toda la noche, pero no pudo dormir porque le daba miedo que volvía a cerrar los ojos o algo, otra vez el humo, y esta vez no pudiera escapar. Así pasó esa noche en vela. A la mañana siguiente hubo cambio de enfermeras y todo, y ya se quería ir, o sea, ya estaba muy impaciente por irse. Su alta iba a ser hasta la tarde. Y aprovechando que una de las enfermeras nuevas había llegado, le comentó a ella lo que acababa de pasar. La enfermera se quedó pensando. Cuando ella le dijo lo que había pasado, se quedó pensando como si le decía o no le decía. Vio esa duda en su mirada, pero decidió pues sí decirle, ¿no? Le comentó que ahí donde estaban sí pertenecía a las monjas antes. Atendían ahí, pero obviamente que no era con tanta tecnología como la que se tiene hoy en día, ¿no? Además que no recibían mucho apoyo del gobierno. En una ocasión, esa ala que remodelaron del hospital se había quemado y habían fallecido muchos pacientes. Ay. Algunas monjas también, entre ellos una madre con su bebé. Lo que era muy normal ya para ellas, las que estaban ahí, era de que pasara eso justamente, a pasar el humo, que muchas personas ya lo habían visto antes, o se escuchara el llanto del bebé, o los gritos de algunas de las personas. Y otras personas aún menos afortunadas les pasaba que podían ver a la madre quemada, desfigurada, cargando a su bebé. No manches. Por los pasillos de ese hospital. Y esa es la historia. Verde. Sí. ¿Sabes una cosa? Dime. Obviamente, digo, por el dolor de lo que pasó, y no manches, es una madre con su bebé y quemarse. Como que se repiten los patrones y acciona
el recuerdo del pasado, ¿me entiendes? Ajá. Sí, como si fuera la mamá del pasado que tenía su bebé y... Exactamente. Y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Es como, a veces pienso que hay algún tipo de presencia, fantasmas, etcétera, que es como una cicatriz en el tiempo. Y cuando tocamos esa cicatriz, está la memoria de aquello que pasó y se acciona con cosas similares. Como alguna vez contamos una historia de esta mujer que se despertaba y en la habitación veía a una mujer que le señalaba la ventana y la convencía de que para que se quitara el dolor de cabeza se tenía que sacar los ojos. Pero era una memoria del pasado porque ella se parecía a esa mujer y se estaba repitiendo. Qué buena historia, ¿eh? Qué fuerte. Fuerte. Ay, no, imagínate ver eso en tu habitación. No, bueno. A ver. Ok. Por favor, presten mucha atención porque esto es tremendamente importante. Tremendamente importante. Voy a ser muy enfático en muchas cosas de esta historia. Antes de comenzar la historia, quiero hacerles un disclaimer, ¿ok? De ninguna manera deben de tomar una postura al respecto de lo que voy a contar a continuación hasta que no hayan terminado de escuchar la historia. Se los suplico, se los pido de favor. Antes de tomar una postura al respecto de la historia, es importante escuchar hasta el final. Uh-huh. Yo voy a dar mi punto de vista y me gustaría escuchar el tuyo. Ok. Pero es una de las cosas más impactantes que ha llegado al correo del podcast. Wow. ¿Ok? En especial para mí, en especial por cosas que he experimentado, en especial por algo que se acaba de vivir, para muchos amigos y familiares, lo que contaba. Por favor, voy a ser enfático. Hasta que no terminen de escuchar la historia, no tomen una postura. La historia se llama 3 minutos y la envía a nuestro amigo Jesús Altamirano. Después de varios días internado, a las 6:45 de la mañana del miércoles 16 de abril del año 2018, en el Hospital del Iste de Guadalajara, mi hermano fue declarado clínicamente muerto, víctima de un paro cardíaco. Y exactamente a las 6:48, o sea, 3 minutos después, ocurrió un milagro. Mi hermano volvió a la vida. Así comienza esta historia. Nos dice Jesús que su hermano estuvo muerto clínicamente durante 3 minutos. En realidad, a diferencia de lo que mucha gente cree, son pocos los casos en los que una persona clínicamente ha fallecido y que además regresa a la vida. Todos en la familia, obviamente, estaban sumamente contentos por lo que había pasado. No lo podían creer. Era literalmente para ellos un milagro. Fue algo repentino y bueno, al final no le querían dar muchas vueltas, simplemente la felicidad de verlo otra vez, cuando ya se habían despedido de él, de una manera tan dolorosa. Estuvo ahí hasta que los médicos vieron que estaba bien de salud y lo dieron de alta. Sale del hospital y bueno, todo el mundo tenía una anécdota de un milagro. Ajá. Y la vida continúa. Pero no para Jesús. Porque un mes después de este evento va a ver a su hermano y lo encuentra desmayado en su sala. Cuando lo ve, se acerca, pues no está vivo.
y trata de reanimarlo, pero no podía. Habla rápidamente a una ambulancia y llegan rapidísimo. Y él está ahí tratando de reanimar a su hermano. Al lado del cuerpo de su hermano había un frasco de pastillas, casi vacío. Cuando llegaron, lo trasladan al hospital más cercano. Él estaba en shock. Y aunque no lo creas, lograron reanimar. ¿Qué? Él no podía entenderlo. Cuando su hermano ya podía hablar, cuando se recuperó, lo primero que hizo fue preguntarle, ¿por qué? Pero el hermano no dijo nada. Los médicos, por supuesto, lo trasladaron, ya que estaba bien, digamos, de salud, ya que estaba estable, al área psiquiátrica, porque así se trata esto. Pero, pues no hubo realmente algo importante ahí, y el hermano decidió que ya no quería estar ahí, así que voluntariamente, siendo que estaba saludable, pues lo dieron de alta y él se fue. Le pidieron que regresara, que fuera a evaluaciones y etcétera, y fue a algunas, pero con el tiempo lo dejó. Otro mes después, nuevamente, va a visitar a su hermano a la casa y lo encuentra a punto de cometer nuevamente una locura. El hermano tenía una soga y bueno, ya sabrás qué estaba dispuesto a hacer. Sí. Y él, con toda la desesperación, trata de hablar con su hermano. Trata de entenderlo, de hacerlo recapacitar. ¿Qué está pasando? Simplemente quería comparar ideas y pensamientos con el hermano. Porque, ¿cómo era posible que después de un milagro, tomara una decisión tan terrible? Y él estaba desesperado. Pero su hermano no. Su hermano estaba tranquilo. Y entonces decidió hablar. Y le dijo lo siguiente. ¿Recuerdas hace unos meses cuando me declararon muerto? Pues yo realmente estaba muerto. Y lo que para ustedes fueron 3 minutos, para mí fueron horas enteras. En ese tiempo, visité un lugar maravilloso, lleno de luz. Me recibieron mis abuelos, ya fallecidos, entre otras personas más, personas queridas. El lugar, no sé cómo decírtelo, era maravilloso. Hablé con un ser que parecía ser de luz. No tenía cuerpo, se comunicaba sin voz ni señas, pero yo percibía su mensaje. Lo que nosotros creemos que es Dios y su concepción divina, hermano, no estamos ni un 1% cercano a saber cómo es nuestro Creador y la fuente divina, esa fuente de la cual procedemos. Pero si yo hablo de esto, la gente pensaría que estoy loco, así como tú. Nadie me creería. Jesús estaba sorprendido por lo que le estaba contando su hermano y le preguntó lo obvio. ¿Y entonces? ¿Cuál es la razón para hacer lo que estás intentando? Y él respondió: este es un lugar de castigo y aprendizaje. Pero yo ahora sé que hay del otro lado. Ya no quiero estar aquí. Quiero regresar a casa.
Jesús pasó mucho tiempo hablando con su hermano. No importa qué dijera, no lograba convencerlo, no lograba hacer que él entrara en razón. Su hermano no estaba desesperado, estaba tranquilo, estaba decidido. Pero Jesús también estaba decidido a no dejar que su hermano partiera así. Y entonces encontró una idea en su mente, una idea que iba a hacer cambiar a su hermano de parecer. Le dijo: hermano, cuando falleciste y te fuiste a ese lugar, falleciste de manera natural, por un paro cardíaco. Y quién sabe por qué, pero regresaste. Tú lo dijiste. Aquí es un castigo y aprendizaje. Nosotros no te trajimos de vuelta. Lo que sea que está del otro lado, te trajo aquí nuevamente. Porque hay algo que te falta por aprender. Hay un castigo quizás que todavía tienes que pagar. Si te vas por tu decisión, no vas a regresar a casa. Vas a ir a un lugar horrible. Quédate. Aprende. Quédate conmigo. Y pudo ver en los ojos del hermano comprensión. Y decidió quedarse. ¿Y sabes qué? Algo habrá aprendido. Algún castigo habrá pagado. Hace 5 años, su hermano murió. Le dio enfisema pulmonar. Pero su hermano nunca había fumado. Falleció, digamos, de manera natural. Y dice que cuando lo fue a ver en sus últimos momentos en el hospital, lo vio, estaba tranquilo, ya no podía hablar. Pero cuando lo vio, le sonrió. Regresó a casa. Wow. Está fuerte, ¿no? Sí. Me dejó pensando muchas cosas. Sí. Wow. ¿Qué piensas? Que no era el momento todavía, la primera vez. Y sí, sin duda, lo que él dice tiene mucha razón. O sea, si él por su propia mano acababa con su vida para volver a ese lugar, creo que no iba a llegar a ese lugar. No iba a llegar, seguro, no iba a llegar. No iba a llegar. Y esto es lo que les quería decir. Híjole. Y es que nunca es tarde para escucharlo. Uh-huh. La experiencia humana es dolorosa. Sumamente dolorosa. Quien te diga que no, te está mintiendo. Desde que tenemos uso de nuestra conciencia y nuestros pensamientos, sufrimos. Venimos a este valle de lágrimas a sufrir. Pero aún así la experiencia humana, el aprendizaje y el dolor son importantes para, aunque suene raro, en algún momento poder disfrutar lo que nosotros reconocemos como vida. Si tomas la decisión de irte por mano propia, no vas a regresar a ese lugar maravilloso. No. Y si lo regresaron, sin duda había sido por algo desde la primera vez. Mira, todos aprendemos de los demás. Creo que la enseñanza que todavía tenía que dar
era que esta historia la escuche mucha gente y comprenda eso. Por más doloroso, terrible, oscuro, por más doloroso que sea, quédate. Quédate hasta que sea tu momento real de partir. Vas a llegar a un lugar maravilloso. Te lo aseguro. Quédate. Sí. Vamos a parar un minutito. Ok. No, tú digas. Ya pasó. Venga. Guau. Este capítulo ha sido, bueno, como una montaña rusa. Sí, literal. Tú conoces, bueno, obviamente que sí la conoces, porque no podíamos hablar de hospitales sin mencionar a una de las entidades tal vez más famosas de los hospitales, La planchada. la planchada. O sea, no podía ser un recuento de hospitales sin al menos una historia de la planchada. Ok, esta historia la manda Eli E.M. o Elizabeth Ramírez. Ok. Y así se llama, la planchada. Ella cuenta que esta historia sucedió en el Hospital La Raza de Ciudad de México. Su padre se vio muy enfermo por la diabetes y otras enfermedades relacionadas a esa enfermedad que se complicaron. Estuvo 15 días internado en total. Y aunque todos en su familia se acoplaron para ver cómo hacer guardias, justamente como la historia que me contaste antes, para que no se quedara solo. La verdad es que era una familia muy pequeñita. Entonces, aunque todos intentaron coordinarse en algún momento, el papá se quedaba solo. Él les dijo que no se preocuparan, que la verdad que todos los médicos que estaban ahí, todas las enfermeras, eran muy amables, muy atentos. Especialmente una, que iba por lo general a las 2, 3 de la madrugada a atenderlos. Siempre muy amable, con una sonrisa. Los atendía, les cambiaba el suero, les daba sus medicamentos, les acomodaba sus almohadas. Incluso a veces veía que platicaba con algunos. Y al papá decía, pues qué amables son todos aquí. Realmente yo no necesito que mi familia esté conmigo. Y se los dijo para que igual ellos se sintieran un poquito más tranquilos, ¿no? Uh-huh. Pero al papá se le hacía muy extraño una cosa. Que esta mujer, además de ser muy alta y muy bella, y tener ese rostro tan dulce, no tenía el uniforme igual a las demás chicas enfermeras. El papá pensó que probablemente por cambio de turno, el turno de la madrugada, quizá usaba un uniforme diferente, tal vez. Esta chica sí tenía el uniforme siempre muy pulcro y ese raso distintivo muy planchado. Papá siempre la veía, siempre pues le sonreía, siempre, te digo, él ya estaba acostumbrado esos 15 días a que en las madrugadas ella siempre entraba a la habitación. Pero una noche en especial alcanzó a escuchar lo que estaba platicando con una de las pacientes, ya que aquella paciente estaba al lado del padre, en la cama de al lado. Algo que menciona también ella es que por la demanda que siempre hay en ese hospital, las habitaciones se comparten entre varias personas. No estás solo, estás compartiendo con un montón de gente. Entonces, en ese momento, pues, escuchó que la joven enfermera estaba platicando con una mujer ya bastante mayor. Ajá. Que estaba acostada. Le estaba cambiando el suero y mientras se lo cambiaba le dijo: Doña Toñita, mañana que venga su familia a verle, abrácelos muy fuerte. Eso se le quedó muy grabado a su papá en la cabeza. Ajá. La enfermera se retiró luego de haberle cambiado el suero a todos
y ya. Algo bastante curioso es que doña Toñita a la mañana siguiente falleció. No manches. Pasaron otros días más y de nuevo la misma rutina de la enfermera yendo a cambiarles el suelo a todos y demás. Esta vez también logró escuchar lo que le comentaba otro paciente de la cama de enfrente de él. Escuchó que entró a cambiarle de nuevo el suero, así que, pero esta vez como de mala gana, la señorita. Ajá. Se lo cambió, miró al hombre, esta vez no le sonrió, el hombre estaba entubado, y le dijo: tu momento de pagar las cuentas ha llegado. Solo eso le dijo. Se retiró, se fue a atender a otro paciente, pero esta vez no fue así como que amable con el hombre. Ajá. El hombre no le pudo responder, obviamente, porque estaba entubado. Este hombre falleció al día siguiente. A su papá estas coincidencias de que escuchaba y estos pacientes a los que ella les hablaba, pues al día siguiente fallecían. Decidió preguntar a los enfermeros, los que les dijeron que era imposible que eso pasara, que era imposible que alguien les atendiera en la madrugada, porque sí había una enfermera así como que de guardia, Ajá. pero eran varios cuartos, no podía pasar uno por uno a atenderlos a todos, no podía tener esa atención personalizada. Por lo general estaba más al pendiente de los pacientes con urgencia o que necesitaban pues algún medicamento en mitad de la madrugada o algo así. No podía pasar con todos. El padre se quedó bastante asustado por esto, bastante confundido también. Claro. Esa misma noche, nuevamente la rutina, la joven. Esta vez que entró, su padre decidió verla así fijamente, notar si había algo extraño en ella. Y no se veía como una persona de carne y hueso, no se veía transparente ni ninguna de las cosas que pueden decir de un fantasma, ¿no? Ajá. Se acercó a su padre a cambiarle el suero, como siempre. Y esta vez el padre, aunque estaba temblando de miedo, porque ya sabía que no era algo normal, decidió hablar y preguntarle: ¿quién eres? La mujer simplemente miró al hombre, le sonrió y le hizo el gesto de que guardara silencio. ¡Guau! No le dijo nada. Días después su padre fue dado de alta, todo normal y listo. Pero fue en ese momento en el que él les contó la historia. Pero por desgracia, meses después su padre sería internado nuevamente en ese mismo lugar porque pues nuevamente las complicaciones de salud, y esta vez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. O sea, hubo una operación de por medio. Ella fue a visitarlo esa mañana. Cuando lo vio en la cama, él estaba llorando al verla. La abrazó con fuerza. Y ella no entendía muy bien. O sea, sí había escuchado eso que su padre le comentó antes, pero no sabía si como que qué tan cierto era eso. Pero se dio cuenta ese mismo día que era muy cierto, que la planchada había visitado a su padre, la había abrazado para despedirse de ella, pues su padre esa misma tarde a las 5 falleció. Esa es la historia. ¡Qué bárbaro! Lo sé. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Este capítulo nos está costando mucho trabajo. Sí. Voy a llorar cuando lo vea. Cuando lo escucho otra vez. ¡Sas! ¡Wow! Híjole. No, bueno, ya. Sí, no, estoy impactado y estoy sin palabras. Hoy sí. Sí. Mira. Me gustaría más que
siempre tenemos ahí como un texto, ¿no? De los hospitales y otras cosas. Bueno, no, o sea, del tema del que estemos hablando en cada capítulo, pero me gustaría como decirle a la gente que tenga familiares que estén en este momento en hospitales o que hayan perdido familiares, amigos recientemente, y también, por supuesto, a todo el grupo de personas que dedican su vida a mantenernos saludables, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me gustaría recordarles algo, que es de lo que estuvimos hablando pues en este capítulo y también que hemos hablado varias veces en otros temas, y creo que es muy importante. Yo sé que a lo mejor esto es una creencia personal que tienen muchas personas y que yo comparto. Yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero yo estoy convencido de que la vida no es lo que nosotros consideramos esto. Esto es solamente una etapa de una experiencia más de lo que en realidad es la vida. Nosotros no morimos, nos despedimos. Y créanme si quieren, pero yo estoy convencido que más adelante vamos a tener todos la oportunidad de estar nuevamente juntos. Y no hay nada que temer. Da tristeza, pero no hay nada que temer. Ay, Mariana, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias. Todos destruidos. Sí. Ya, pero no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Wow, qué fuertes historias. Por favor, Mariana, antes de que nos vayamos, tus redes sociales. Ok, me encuentran en Instagram como @_Mariana Portillo y en Facebook como Mariana Portillo. Pero sigan a Insomnio, por favor. No, pero muchas gracias, muchas gracias. Oye, te agradezco porque siempre, de verdad, estoy así como si yo fuera tu padre. Estoy muy orgulloso de ti. De verdad, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tenemos juntas en la mañana y Mariana siempre sorprende por su excelente trabajo. Y cuando estás como invitada, te luces. Te lo agradezco muchísimo. Señora, estás diciendo que estoy sensible. No, tú estabas sensible, pero te lo agradezco muchísimo. Yo solo quiero decirte que agradezco más que nada tu amistad. Yo también. Eso tu amistad. Es lo que... Ay, Dios. Pero sí. No, pero muchas gracias, amiga. Ya vámonos mejor, ya. Sí. Ya vámonos. Yo voy a quedar aquí llorando en cámara. Les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, por favor, háganlo al correo fepo@podcastparanora.com. Ya no está rebotando correos, ya lo corregimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para contar más experiencias reales de la audiencia, experiencias terroríficas. Y ustedes escúchenlas, si se atreven. Chao. Bye.